Entre el desembarco de Cristóbal Colón en 1492 y la rendición de España en la batalla de Ayacucho en 1824, transcurrieron 332 años de dominación extranjera en territorio latinoamericano. Ninguno de los monarcas españoles conoció nunca el territorio americano en ese lapso. Y la corte portuguesa solo lo haría en 1807 escapando de la invasión bonapartista. Durante esos 3 siglos se ensayaron los más variados, burocráticos, originales y absurdos sistemas de administración y control social. Tarde o temprano todos fracasaron y acabaron dando origen a la crisis del sistema. ¿Cómo y por qué se derrumbó el sistema de dominación colonial? Como toda conquista, la irrupción de Europa en el actual territorio latinoamericano fue un proceso violento, ilegítimo e inmoral. Una mirada tradicional explica los 3 siglos de dominación a partir de la ventaja tecnológica del invasor. Para muchos, se trató de un simple enfrentamiento entre la inocencia y la impiedad. Sin embargo, los comportamientos de las sociedades originarias y emergentes jugaron un papel decisivo en la colonización. Muchas veces para rechazarla y otras tantas para consolidarla. Un pensador mexicano muy importante del siglo XX, José Vasconcelos, escribió una vez que la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Esa frase es claramente irónica, pero tiene mucho de verdadero, ¿no? Realmente, como hemos visto, el ejército que conquistó Mexico Tenochtitlan y que destruyó el poderío mexica fue un ejército mayoritariamente indígena. La conquista de México, iniciada en 1517, daría una proporción real a la empresa colonizadora. Después de su experiencia en las Antillas, por primera vez los españoles se enfrentan a una fuerza imperial capaz de darles batalla. La clave del éxito de Hernán Cortés reposa más en sus aptitudes diplomáticas que en sus condiciones militares. Cortés era un gran político, porque fue un hombre que supo identificar la posibilidad de las alianzas con los indígenas, que supo construir esas alianzas y que luego fue muy meticuloso en honrarlas y en mantenerlas a cualquier costo, porque sabía que esa era la clave para ganar el poder. Cuando los españoles se dan cuenta que venciendo a las cabezas de estos señoríos, toda la población se da por vencida sin prestar resistencia. Si han vencido a mis jefes o a los pueblos que han dominado a mi pueblo, quiere decir que yo no tengo ninguna posibilidad de resistencia. No hay que olvidar que en estos primeros años no debe haber habido en México más de 1,000 o 2,000 o inclusive 5,000 españoles cuando había pues quizá más de 10 millones de indígenas en el territorio. Era imposible que los españoles gobernaran directamente por la fuerza o por la política a los indígenas y sabían que los aliados eran fundamentales para ese gobierno. Podría resultar extraño que tamaña desproporción no haya desembocado en una resistencia más decidida y se haya reducido a esporádicas rebeliones.
El régimen de tenencia de la tierra puede ser una de las razones de esta pasividad. A los pueblos mesoamericanos les era muy preciado quedarse en la tierra que habían trabajado por milenios, pero realmente milenios, sus ancestros, y por lo tanto querían quedarse en los territorios que eran y aceptaron la subordinación. Las tierras de los indios eran inalienables. Por eso que además el sistema no es un sistema feudal, porque otra de las cosas que no podía hacer era quedarse con la tierra de los indios. Lo hacía ilegalmente, pero legalmente no podía. Estos primeros 50 años establecieron una tensión constante entre las aspiraciones de los reinos europeos y las realidades que en Latinoamérica encontraba la avanzada colonizadora. Lo que hubo a lo largo del siglo XVI fue una negociación entre los españoles y los indígenas para ver cuántos privilegios iban a conservar, de qué manera se iban a conservar, cómo se iba a gobernar la Nueva España respetando a los pueblos aliados. Conforme los españoles fueron ganando fuerza, fueron respetando menos a los aliados. Y conforme obviamente los aliados se fueron debilitando, fueron perdiendo muchos de los privilegios que tenían. El sistema de gobierno, de alguna manera, tenía que regirse por un cuerpo de leyes. El rey no podía manejar esto, ¿no?, en forma personal. Hacía un consejo, como hay otros consejos en España, un consejo dedicado exclusivamente a los asuntos de Indias. El Consejo sugiere, el rey decide, y los funcionarios coloniales intentan cumplir las leyes, atendiendo las demandas crecientes de quienes viven en América. Os espanhóis não se intimidaram em criar instituições locais na América, enquanto que os portugueses, nesse sentido, foram muito mais centralizadores. Mas na medida em que eles criaram instituições locais na América Espanhola, eles possibilitaram que os criolhos, né, se formassem localmente, participassem de uma vida cortesã nas cortes vice-reinais, enquanto que os luso-americanos demoraram para desenvolver formas de sociabilidade de tipo europeu. Imaginar que dos mundos tan diferentes podían funcionar sin conflictividad transforma la empresa en una cruzada irracional. La Corona de Castilla intentó aquí un desarrollo armónico que ni siquiera había logrado en su propio territorio. Hay que olvidarse que nosotros hablamos de España, pero que España no existía. España era un territorio en el que había muchos reinos, con sus propias jurisdicciones y sus fueros propios. Entonces lo que se va a aplicar acá en primer momento es la legislación de Castilla. La nutrida legislación que emanaba de España intentaba reglamentar la vida cotidiana, la convivencia entre dos culturas, las normas del comercio y el trabajo, y por si fuera poco, erradicar siglos de costumbres arraigadas. El problema de este Consejo de Indias es que la mayor parte de ellos nunca habían venido a América. Hubo algunos pocos casos de funcionarios que pasaron por América primero y luego fueron incorporados al Consejo de Indias. Esta gente nunca tenía una experiencia personal de cómo eran las Indias. A los problemas específicos de la colonia se suman los conflictos que se desarrollan entre las coronas europeas. El nuevo mapa del mundo se define en las Cortes, y el Papa actúa como árbitro de las disputas, otorgando derechos a sus aliados, España y Portugal. O Brasil demora para ser ocupado. Os encontros pontuais, as expedições de reconhecimento da costa, mas a primeira tentativa mesmo de estabelecimento no Brasil mais efetiva, realizada pela coroa portuguesa, é 1549, quando se manda já um governador. Para entonces,
España no solo había conquistado al Imperio Azteca, sino que también había derrotado a los incas. Desde el oeste, una expedición comandada por Pizarro avanzaba hacia el Amazonas. La primera fundación de Buenos Aires ya había fracasado, y Asunción se consolidaba como la ciudad más importante al sur continental. Brasil, en tanto, mantenía una precaria soberanía apoyado en el esfuerzo de los colonos. Há uma descontinuidade incrível na dominação portuguesa. A ocupação ela é descontínua e ela é descontígua, ou seja, com exceção da região de Minas Gerais, onde há uma malha urbana mais considerável, há um território imenso e parcamente ocupado. La expansión de las grandes potencias europeas en la búsqueda de nuevos mercados se alimentaba con cada civilización encontrada. Cada una de ellas despertaba una ilusión de riqueza que convocaba a los mercaderes del mundo deseosos de participar en el reparto de utilidades. España y Portugal poseían la llave de este mundo de abundancia. Não há projeto racional de financiamento da empresa colonizadora, mas há uma combinação de iniciativas privadas e dinheiro do Estado. El descubrimiento de América se realiza por el financiamiento de muchas personas en Europa. En realidad, con el descubrimiento de América hemos financiado el renacimiento europeo. Y tal vez España ha sido el país menos beneficiario. Han sido más los ingleses, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos. La exploración y la conquista del actual territorio del Brasil ofrecía muchas dificultades. Y hasta el momento no se había encontrado ningún reino que se acercara siquiera a la magnitud de los hallazgos españoles. Ese desinterés no tardó en ser interpretado como una invitación. Francia, Holanda e Inglaterra decidieron que era el momento de arrebatar las llaves del paraíso. O Brasil foi ocupado pelos franceses entre 1555 e 1560 no Rio de Janeiro. São os franceses que fundam o Rio de Janeiro, praticamente, né? Os holandeses ocupam Pernambuco e há uma administração holandesa em Pernambuco durante quase 2 décadas. Portugal encontrará finalmente la manera de obtener rentabilidad de la aparente pobreza de la región mediante la producción agrícola. A partir do final do século XVI, a grande produção agrícola na América Portuguesa é a açucareira. El tráfico de esclavos fue otra de las fuentes de ingresos primordiales de Portugal y de otras potencias europeas. En 1518 se recibe el primer envío de esclavos africanos hacia América y el comercio no se detendrá hasta 1873, cuando el último de los cargamentos documentados llega al sur de la isla de Cuba. A presença de escravos negros ela é central na produção econômica americana e ela é central na organização da sociedade americana. A riqueza, sob muitos aspectos, ela é medida através do número de escravos que um determinado senhor possui. Havia um continente que surgia como fadado a ser escravizado, como é o caso da África. Por isso que hoje se diz muito que a humanidade tem uma dívida impagável, praticamente, com o continente africano. Un poco más de 100 años debió esperar Latinoamérica para que un funcionario colonial nacido en el territorio asumiera funciones de gobierno.
En 1597, un hijo de españoles, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, asume el liderazgo del gobierno de Paraguay. Desde el inicio de la conquista de la Cuenca del Plata, la resistencia de guaraníes y tupís puso en vilo tanto a la corona española como a la portuguesa. Paraguay era un país pobre en el sentido de que no tenía oro ni plata. Si encima tampoco tenía indios para trabajar con los españoles, entonces era más pobre todavía. Las presiones de Portugal y las demandas de los encomenderos que exigen la pacificación interna desembocan en la convocatoria de una orden religiosa que habría de escribir una de las páginas más inusuales de la vida guaraní: la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue una organización piramidal que obedeció directamente al Papa al margen de las coronas. Era una compañía internacional y llega a América traída por una inquietud de Hernando Arias de Saavedra, gobernador del Paraguay. Los jesuitas realizan su trabajo misional en Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, congregando a los guaraníes en incipientes pueblos apoyados en la caótica legislación colonial. El hacer reducciones, las llamadas reducciones, los pueblos, reducciones, esto tampoco es original de los jesuitas, esto está en la legislación española, de que se congregue a los indios para que no anden desparramados y así puedan ser más humanos y cristianos. Se trataba de pueblos de indios manejados por no indios. Cada reducción tenía entre 1.000 y 7.000 personas y cada una de ellas estaba manejada por 2 religiosos. La experiencia jesuítica ha convocado innumerables debates. Más allá de su indudable éxito, las razones profundas de su emplazamiento y la aceptación de los indígenas del régimen reduccional pueden explicarse como parte de un complejo esquema de negociación que incluyó exenciones tributarias, acceso a herramientas y protección ante los abusos. En los 10 primeros años, a partir de la conversión, se estaba libre de pagar este tributo, lo cual era un atractivo para el indígena de decir, bueno, yo me hago cristiano, pero durante 10 años no voy a pagar todavía tributo. Las sociedades nativas encuentran en esta combinación de intereses una forma de supervivencia ante la invasión. Y poco a poco se agrupan en torno a las misiones estableciendo una armónica convivencia. Lo que se pretendía con la excusa también de cristianizarlos y de hacerlos más civilizados era reunir a los indios para el trabajo. Esta era la verdad. Se trató de un sistema social y político cerrado, pero con una salida económica muy fuerte. Las misiones crecieron exponencialmente, y lo que en apariencia era una solución para el problema de la mano de obra nativa, derivó en un enfrentamiento con los encomenderos españoles. Los encomenderos en un primer momento pensaban que al final estos indios iban a caer en sus manos y se dieron muy pronto cuenta de que no. Y no solamente no caían en sus manos, sino que llegaron a formar lo que a veces se ha llamado una república autónoma. Pero eran verdaderas ciudades totalmente planificadas, a diferencia de las hispanas, que eran
caseríos sin planificación, en el momento justamente de la expulsión, en Santana habían 4.800 personas, en Loreto 7.000, en San Ignacio 6.800, Asunción, que era otra gran ciudad hispana, 2.000. Y en Buenos Aires, la más grande de las ciudades hispanas, 5.000. Con los jesuitas de esta época, con las reducciones que ellos empiezan, basados en la legislación española, basados en que también es un método para la misión, pero llevando el derecho a un nivel de radicalidad a lo cual los españoles no estaban acostumbrados, entonces hacen reducciones de indios para que puedan vivir por sus propios medios. Y con eso demostraron que estas sociedades indígenas tuvieron un grado de desarrollo, bueno, 10, 100 veces superior al propio español criollo. La experiencia jesuítica nunca alcanzó ese grado de eficacia en otros territorios. Cada una de las versiones de Latinoamérica imponía sus propios sellos a las formas de organización. En el territorio andino, una figura distintiva iba a marcar los límites de la dominación colonial: el curaca. En 1548, en las cercanías del lago Titicaca, se funda la ciudad de La Paz. Los garantes del equilibrio andino eran los jefes regionales o curacas, que actuaban como nexo entre el mundo colonial y el indígena. Este contrato de convivencia se había establecido a partir de la derrota del Imperio Inca e incluía principalmente a los jefes que habían prestado su colaboración a los conquistadores. La bisagra típica que había en el Estado colonial era que estaba entre la llamada República de Indios y la de República de Españoles. En unas partes llamaban cacique, en otras llamaban curaca. Estos eran los que tienen autoridad fuerte dentro del pueblo originario, y estos eran un puente, efectivamente, entre los dos. Los curacas se encargaban de cobrar los tributos, de recolectar la gente para ir a la mita, y a cambio de eso recibían un 5% de los tributos. Ellos no pagaban tributo, tenían derecho a la educación en la escuela de caciques, porque a los curacas se los denominó erróneamente caciques, trayendo la palabra desde el Caribe. Por ejemplo, en los testamentos se ve que tienen casas, haciendas, pequeñas haciendas, cuadros, muchas pinturas, es increíble la cantidad de pinturas, a veces hasta libros, mulas. Muchos manejaban el transporte de las mulas. Una de las principales fuentes de ingresos del gobierno español es el tributo. Cada uno de los miembros de la comunidad debía pagar al rey una suma de dinero anual. El tributo se fija en pesos. Es decir, el indígena tiene que ir a vender su producción en el mercado. Eso significa que va a ingresar al sistema mercantil, vende su producción en el mercado y con lo que gana ese mercado tiene que pagar el tributo. Se pagaba 2 veces al año, en San Juan, en junio, y en Navidad. La elección de las fechas no resulta casual. Las fiestas y celebraciones eran una institución de vital importancia en las relaciones de intercambio andinas. Los españoles les otorgaron una nueva significación simbólica, pero las mantuvieron como un instrumento de recaudación de bienes y servicios. Siempre en estas fiestas era el momento en que también nombraban a los que tenían que ir a la mita de Potosí. Es decir, que llegaba allá y empezaba a recoger los tributos, y además de recoger los tributos, sabía quiénes tenían que ser los mitayos, los que tenían mita, es decir, que tenían turno para ir a Potosí.
La mita era ya una práctica de trabajo forzado, de trabajo obligatorio, ya en el Imperio Incaico. Cuando los españoles llegaron, lo que han hecho es perfeccionar esta forma de trabajo. Los mitayos en algún caso tenían que recorrer hasta 600 kilómetros para llegar a Potosí. Venían cargados con toda su familia, con ropa y con todo su alimento para un año, porque con los 2 reales que recibían de la corona no podían subsistir. Ustedes no conocen y necesitan conocer la mina para trabajarla. Es que me gustaría que entren un hito por lo menos para conocerlo. No es como imaginan. La designación de los mitayos se transforma en una fuente de conflictos. Los curacas designan discrecionalmente a los elegidos, quienes a cambio del pago de una suma pueden eximirse de esta obligación. En poco tiempo, este pago ilegítimo es una fuente de ingreso de vital importancia para la corona y fundamentalmente para los funcionarios coloniales y los curacas que presionan a la población siguiendo el nuevo protocolo de rentabilidad impuesto por los Borbones. Quizás es muy importante para entender todo lo que ocurre en este tiempo un cambio que ocurre en España, que es que entran los Borbones. Y los Borbones, vistos desde la perspectiva española y europea, son los modernizadores del Estado y por ende también de las colonias. Toda esa especie de convivencias, modus vivendi que se habían encontrado entre la República de Españoles y la República de Indios, lo encontraban anticuado y lo querían modernizar. Y entonces el Estado tenía que ser mucho más fuerte en todas partes. Estas transformaciones afectan principalmente a los intereses de los grupos corporativos, encomenderos, comerciantes, propietarios de minas y transportistas. Incluso la Iglesia ve reducido su poder tanto en lo económico como en lo político. En 1776, la Compañía de Jesús es expulsada de España y Portugal, y como consecuencia debe abandonar las reducciones guaraníticas. Los jesuitas fueron sustituidos por franciscanos, mercedarios y dominicos. El mapa de Latinoamérica cambia al ritmo de estas reformas y se crean nuevas jurisdicciones políticas que buscan reforzar el control sobre la actividad económica. Lo que hoy es Bolivia dependía del virreinato del Perú hasta 1776. Desde 1776 hasta el inicio de la Guerra de la Independencia dependía del virreinato de La Plata, cuya capital era Buenos Aires. El territorio andino queda dividido en 2 regiones, una que responde a los intereses de Buenos Aires y la otra a los de Lima. Los convidados de piedra de estas transformaciones son los grupos originarios. Hacia 1730, en los Andes, se multiplican las protestas contra las nuevas reglamentaciones. Poco a poco estas demandas se intensifican ante la indefinición de las autoridades, que están lejos de imaginar la futura escalada de violencia que pondrá en riesgo el sistema de dominación español. Los curacas, que fueron aliados de los españoles durante la conquista, y naturalmente sus herederos, gobernaron las comunidades andinas por algo más de 200 años. El doble de lo que había durado el Imperio Inca. El nombramiento de nuevos curacas, impulsado por los Borbones, los desplaza del centro del poder y compromete sus privilegios. Los españoles borbónicos empezaban a poner su gente, a olvidar a estos que era como, digamos, la nobleza que servía de puente entre los dos. Y empezaban a poner su gente como las principales autoridades. Llegó lo que aquí se empezó a llamar los
los caciques intrusos, los caciques le daban distintos nombres que no respetaban esta autoridad de este estilo. Todo eso creó un montón de revueltas en distintas partes de resistencia a la manera en que se vivía, tanto en los indígenas como también en algunos españoles. Hubo una serie de rebeliones en todo ese tiempo. Estos nuevos curacas carecían de legitimidad histórica y geográfica y eran elegidos por los españoles según su propia conveniencia. Los curacas desplazados y sus herederos no tardaron en presionar a las autoridades para recuperar su pequeño espacio de poder. Florencio Lupa era un curaca mestizo que gobernaba la región de Moscari. En su figura se concentran todos los vicios que sirvieron de fragua para la rebelión. Su situación patrimonial se sustentaba en una administración despótica, que incluía otra de las prácticas lucrativas que había instaurado la corona: los repartos. Los repartos era en vez de mercado libre o comercio libre, comercio obligatorio. Telas que llegaban de España o de los Obraques o de otras partes, mulas que venían del norte argentino. El corregidor tenía el monopolio de la comercialización de esto y obligaba a que la gente del común compraran esas cosas. A los tributos excesivos, la discrecionalidad de la designación de los mitallos, las usurpaciones de tierras, la presión de los repartos forzosos y la crisis de la legitimidad cacical, se sumaría un nuevo foco de conflictos. La población andina estaba obligada a pagar un tributo a las iglesias y a correr con los gastos de las celebraciones religiosas. Los Borbones reducen estos aportes, y los curas en represalia suspenden algunas de las fiestas y presionan a los indígenas para que continúen pagando. Dionisio Cortés, uno de los curas de la región norte del Potosí, llegará incluso a encerrarlos y castigarlos con azotes ante la negativa de continuar aportando al mantenimiento de la iglesia. La audiencia de Charcas es la receptora de los reclamos indígenas e intenta mediante sus fallos aplacar el descontento generalizado. Algunos curacas históricos son restituidos a sus puestos, contrariando incluso las disposiciones de los corregidores. La población queda encerrada entre esta suma de conflictos de poder. Porque los indígenas justamente aprenden muy rápidamente a ingresar a la justicia, al sistema jurídico. Rápidamente aprenden a pleitear y ellos defienden muy hábilmente sus tierras con sus derechos, porque lo que va a aceptar España es la tradición oral que ellos transmiten. El 25 de marzo de 1778, Joaquín Alós asume el cargo de corregidor de la convulsionada región. Los indios de Moscari presionan a las autoridades para destituir a Florencio Lupa. Muy cerca de allí, en la localidad de Macha, se produce una protesta similar. Dos indígenas del lugar, Tomás Catari y Tomás Hacho, intentan deponer al curaca que ha designado a Alós, reclamando que ellos son los auténticos curacas de Macha. Alós los manda detener. Lejos de amedrentarse, en cuanto recuperan su libertad, inician su más ambiciosa travesía. Se fueron caminando hasta Buenos Aires a reclamar en el virreinato que ellos eran los legítimos curacas de esta región. 3000 kilómetros los separaban de la capital virreinal. Tomás Catari era un indio modesto, analfabeto, y su condición de heredero legítimo por vía del linaje era al menos cuestionable. Sin embargo, quizás en honor al carácter épico de la proeza, es recibido en Buenos Aires por el virrey Bertiz, quien ordena investigar al corregidor Alós y reponer a Catari como curaca de Macha
de comprobarse la veracidad de sus planteamientos. A su regreso, en mayo de 1779, Tomás Katari es encarcelado nuevamente por Alós, quien confisca el documento firmado por el virrey, aduciendo que es falso. En agosto de 1780, Alós sufre una violenta manifestación que exige la liberación de Katari. Al comienzo de la represión, Alós es tomado prisionero. Y lo tuvieron detenido y entonces lo llevaron de comunidad en comunidad, le vistieron de indígena, no, descalzo, y le daban a comer chuños. Así vivimos nosotros, lo sentimos, pero eso es lo que tenemos y todo eso. Y lo tuvieron detenido hasta que Alós hizo una orden, en quien la orden dio la orden de liberar a Tomás Katari. Durante este conflicto, los grupos aymaras de Macha terminaron pagando a Tomás Katari el tributo exigido por la corona. Katari no solo entregó sus tributos a las autoridades virreinales, también aumentó la recaudación, demostrando los manejos fraudulentos que se habían institucionalizado en la región. Sin embargo, la detención del corregidor Alós era un abierto desafío al orden colonial, que difícilmente pudiera ser tolerado. El 5 de septiembre de 1780 hay incertidumbre y preocupación en la ciudad de La Paz. Los rumores hablan de un inminente ataque de los indígenas. La conmoción tiene sus razones en las puertas de la ciudad más representativa del poder español. Sobre una cruz se exhibe la cabeza del curaca más representativo de la corrupción local, Florencio Lupa, quien ha sido ejecutado por los rebeldes. Ante el temor y el desconcierto de las autoridades españolas, Tomás Katari es detenido nuevamente. Y fue entonces que, por influencia de unos españoles que trabajaban en minas de allá, agarraron a Tomás Katari y, llevándolo a Sucre, en unos barrancos que hay allá que se llaman Chataquilla, allá lo despeñaron. La muerte del líder llevaría una espiral de violencia a la región. Sus hermanos Dámaso y Nicolás Katari se enfrentan ahora abiertamente con el régimen. Los españoles pierden el control territorial, abandonan las haciendas, se refugian en iglesias y ciudades y los indígenas armados controlan la región norte del Potosí. En la Cuaresma de 1781 le llegará el turno al padre Dionisio Cortés, que es asesinado aparentemente por órdenes de Dámaso. Decenas de curacas fieles a las autoridades también son asesinados. Una semana después, otro grupo de indios irrumpe en la iglesia de San Pedro de Buenavista y mata a más de 200 personas que se habían refugiado en el interior, incluyendo al sacerdote. Los hermanos Katari avanzan sobre la ciudad de La Paz y establecen un sitio desde las laderas de los cerros en abierto desafío al gobierno español. No muy lejos de allí, Cuzco, la que había sido la gloriosa capital del Imperio Inca, vivirá un episodio similar. A medio camino entre Cusco y el lago Titicaca hay un lugar llamado Tungazuca, que es una hacienda cuyo propietario de esta hacienda era el cacique José Gabriel Condorcanqui. Ese era su nombre. José Gabriel Condorcanqui, que pasaría a la historia como Tupac Amaru II, lidera una protesta similar contra los abusos de los corregidores. Así como este Tomás Katari era relativamente pobretón, no era un ricacho, pues él era un señor de esos así, había estudiado en el colegio de los jesuitas, no el para hijos de caciques, sino el de los españoles. Tenía mucha conciencia de su nobleza inca, tenía un pleito en el virreinato por el marquesado de Oropesa, es decir, un título nobiliario español. Mientras que la sublevación de los cataris fue la consecuencia de un proceso algo improvisado, la de Tupac Amaru fue una acción premeditada que perseguía fines específicos.
La búsqueda del poder. El corregidor de la región de Tinta, don Antonio de Arriaga, serviría de instrumento para dar inicio a la rebelión y hacerla irreversible. Fue el día 4 de noviembre del mismo año, del 1780. Tupac Amaru, que hizo toda una gran fiesta en su finca de Tunca-Suca, invitó al corregidor. Cuando se estaba yendo, le hicieron una emboscada allí a la salida de ahí y lo trajeron detenido, preso ya, y empezó a hacer un juicio a Arriaga por las cosas que había hecho contra su pueblo. La sorpresa de Arriaga debe haber sido mayúscula. Un nativo se arrogaba el poder de justicia en territorio español. Al menos no fue una sorpresa duradera. 6 días después sería encontrado culpable y Tupac Amaru II daría un paso más arriesgado. Levantó una horca, que era privilegio de los españoles, y lo colgaron. Y a partir de eso, entonces empezó una rebelión, y ahí Tupac Amaru buscó una alianza con los mestizos del Cusco. Los indígenas de la región, cansados de los abusos, se suman mayoritariamente al llamado de Tupac Amaru, quien al mando de un improvisado ejército obtiene una primera victoria en Sangarará. Ahora se encamina a Cuzco. Su esperanza es que los criollos se plieguen al movimiento ante la promesa de libre comercio y supresión de impuestos. Los criollos finalmente eligen el dominio colonial. Tupac Amaru llegó a cercar el Cusco, pero no tuvo éxito. Lo persiguieron y en una batalla no lejos de Tunga-Suca, allá perdió, alguien lo denunció y entonces lo ejecutaron en la plaza del Cusco con los 4 caballos. Cada parte de su cuerpo iba a un sitio que había sido rebelde para escarmiento. Y así fue que acabó Tupac Amaru pronto, bastante pronto. Algunos de sus capitanes logran escapar hacia el sur, donde la rebelión iniciada por los cataris aún no se había apagado. Los cataris todavía mantienen el cerco sobre la paz y están en condiciones de dar el golpe definitivo. Pero las diferencias internas entre los grupos rebeldes, fundamentalmente entre los de Macha y Pocoata, paralizan el movimiento. El cerco se diluye y algunos curacas comienzan a ver que quizás han ido demasiado lejos. Los hermanos Katari y los principales líderes en rebeldes son delatados por sus propios compañeros y apresados por las autoridades españolas. Los traidores recibirán a cambio una amnistía general y la restitución de sus privilegios. La caída de Nicolás y de Dámaso en las puertas de Sucre ocurrió a principios del 81. Los detuvieron, les hicieron un juicio y los ajusticiaron. Dámaso Katari y su hermano Nicolás, junto con otros insurgentes, fueron ahorcados en la plaza pública. La orden exigía que sus restos mutilados se exhibieran en las cabeceras de los pueblos rebeldes. Pese al escarmiento ejemplar, el control de la región estaba lejos de volver al estado anterior a la revuelta. Entre Potosí y La Paz se encuentra la ciudad de Oruro. De allí surgiría el líder que podría reunir ambas rebeliones bajo un solo nombre: Julián Apasa. Ya se sabía que Tomás Katari lo habían matado, ¿no? Que Tupac Amaru ya lo habían matado, y entonces él hizo una sesión de lo que se podría llamar de chamacanis. Chamacani es el nombre de uno de los sacerdotes, de los profetas, diríamos, de la cultura aymara, que quiere decir el dueño de la oscuridad, ¿no? Que hablan con los cerros, con la madre tierra, etcétera, etcétera, desde la oscuridad. No tienen contacto, como una especie de medium. Entonces, en una sesión, en un cuartito, no se sabe dónde, él estaba ya acurrucado, tapado con un poncho, y de repente empezó a hablar, y le empezaron a preguntar: ¿y quién eres? Y de repente dijo: soy Tomás Tupac Katari.
Tupac Katari irá directamente al corazón del poder e iniciará un nuevo sitio de la ciudad de La Paz. Desde el norte, las fuerzas supervivientes de la rebelión cuzqueña, al mando de Andrés Tupac Amaru, se sumarán al poderoso cerco. El joven Andrés también tendrá a su lado una presencia femenina y feroz: Gregoria Apasa, hermana de Julián y también su compañera. Es interesante que aquí en La Paz se dio la fusión, incluso en términos bélicos, de los dos frentes. El que venía desde abajo, desde el sur, y el que llegaba de los que estaban resistiendo como Amarus desde la parte del Cusco. Por un lado el Tupac Katari y por el otro el Tupac Amaru. El Andrés por un lado y el Julián Apasa por el otro. El uno con la Bartolina, el otro con la Gregoria. Y efectivamente fue duro este cerco para la gente, muy duro. Dice que incluso llegaban que ya tenían que comer las correas de sus zapatos. 6 meses duró el cerco que mantenían cerca de 12.000 indígenas y que tuvo inmovilizada la ciudad. Muchos de sus habitantes murieron de hambre y enfermedades. Durante ese tiempo, los aymaras gobernaron la región a su antojo. Sin embargo, no pudieron o no quisieron dar el golpe decisivo a la ciudad. Fuerzas españolas fuertemente pertrechadas llegaron finalmente a la zona y los indios fueron dispersados. Tupac Katari logró escapar a la espera de una nueva oportunidad de recomenzar la rebelión. Hubo un traidor, Incalipes se llamaba, y dijo a los que venían a buscarlo a dónde se había ocultado y llegaron allá y lo agarraron. Y empezó el juicio de todos ellos. Efectivamente, la solución final fue que también los condenaron a la misma pena de ser descuartizados por 4 caballos, como habían hecho antes con Tupac Amaru. Tomás Katari, Nicolás Katari, Damaso Katari, José Gabriel Condorcanqui, Micaela Bastidas, Julián Apasa, Bartolina Sisa y Gregoria Apasa son los nombres llanos de quienes pusieron en vilo al poder colonial. Sus motivaciones iniciales fueron diferentes y sus finales apenas se diferenciaron con el grado de crueldad con el que fueron ajusticiados. Cuando sus restos fueron esparcidos por el territorio andino, perdieron sus individualidades y fueron semillas de otros Amarus y Kataris. Aunque quizás no hablaran tan explícitamente de independencia, pero fue una rebelión claramente contra el poder colonial. Si querían llegar hasta quitar los españoles, ahí hay dudas, pero fue donde los criollos, que también podían estar descontentos, vieron que la posibilidad de romper con la corona era posible. La próxima estación en la historia de Latinoamérica es la de las guerras de la independencia. Allí se detendrá el viaje de la conquista europea y se iniciará una nueva y no menos conflictiva instancia política. Los pueblos originarios perdieron en esa ocasión el tren que podría haberlos llevado a una demorada victoria. La fanática convicción del poder colonial los había homogeneizado como tributarios sometidos. Ese sometimiento estableció un grado de pertenencia común que originó muchas de las rebeliones indianas. La compra de voluntades y la obtención de módicos privilegios finalmente definieron la suerte de las revueltas. Mientras que algunos grupos resistieron con perseverancia la dominación, otros muchos prefirieron amoldarse a las condiciones del vencedor, dándole el impulso necesario para prorrogar el sometimiento. Quizás
Ese sea el único saber que nos legó la larga noche de la ignorancia.